Ok, para contabilizar la planilla de sueldos, en realidad se necesita el total ganado y los descuentos. Entonces vamos a tomar esta parte del cálculo, total ganado, y los descuentos hasta el líquido pagable. Entonces, sobre esa base, vamos a hacer el registro contable. Se puede hacer en un solo registro, pero para no confundir, digamos, algunos conceptos, vamos a hacerlo por separado. Primero, planilla de sueldos, aparte cargas sociales, subsidios y su concentración o su clasificación de costos. El total ganado va siempre al debe, todo lo que es el total ganado, y según los cálculos, según los cargos que corresponden. Por ejemplo, en este caso, el gerente, que es Alex Buitrago, va a ir a la cuenta sueldos y salarios de administración. El total ganado, 14,726,64. ¿Sí? Ese es el monto que tenemos acá y que corresponde al gerente. El siguiente cargo, que es del área comercial, va a ir a sueldos y salarios comercialización, donde tenemos 10.968,56, 10.968,56. Lo que pertenece al área comercial. Ahora, el trabajo indirecto, que en este caso es el almacenero, más los obreros, se van a acumular en una cuenta que controla el costo de trabajo, que se llama sueldos y salarios por aplicar, o costo del trabajo por aplicar. Puedes poner costo del trabajo por aplicar por un lado, como también puede ser sueldos y salarios por aplicar. ¿Sí? Se denomina de ambas formas, es en realidad la misma cuenta y su función es la misma, la de acumular los costos del personal de apoyo y el personal de producción hasta obtener un dato global de cuánto ha intervenido en la producción. Y en función a eso, clasificarlo posteriormente cuánto es el costo del trabajo que realiza funciones de apoyo y cuánto es el costo del trabajo que realiza funciones de producción. ¿No es cierto? En este caso, el almacenero, el sueldo del almacenero no puede ir netamente a producción, porque las funciones que tiene el almacenero son de uso y beneficio tanto de la parte administrativa como de la parte productiva. Es decir, el sueldo de un almacenero se tiene que prorratear, se tiene que distribuir a los distintos departamentos en función a algún criterio que se puede utilizar. Ya vamos a comentar los criterios en los prorrateos. Por eso es que por ahora el sueldo del personal de apoyo y el sueldo del personal de producción se tiene que acumular en uno solo. De ahí que ponemos sueldos y salarios por aplicar, y lo del almacenero lo vamos a llevar al trabajo indirecto, 8.214,12, y la suma de los obreros, que es 23.579,49, va a ir al trabajo directo, que en total nos va a dar en la cuenta 31.793,61. Sumado tiene que dar el total, 57.488,81. Entonces, al deber, llevamos el total ganado. Al haber, va a ir los descuentos. Primero, AFPs por pagar y su composición. AFP laboral, 12,71%, ese es el descuento que se hace a los trabajadores. El 12,71%, 7.306,83. Ese descuento se hace a todos los trabajadores y ya sabemos su composición. 10% está destinado a su fondo de jubilación individual, 1,71 es para su fondo de riesgo común o la prima de riesgo común, 0,5% es un aporte solidario para mejora de jubilaciones a futuro en realidad, y 0,5% es una comisión que cobra la institución.
Tenemos 7.306,83, aquí está el total. Y un aporte adicional, en este caso solo un trabajador va a hacer ese aporte, el aporte nacional solidario, que es de 17,27. Esos 17,27 solamente se aplica este aporte solidario para aquellos que ganan más de 13.000 bolívares. AFPs en total entonces se debe 7.324,10 por ahora, sumando solo la parte laboral, ¿no es cierto? Lo que se descuenta al trabajador. Tenemos retención impositiva del RS-IVA, 1.100. Entonces, RS-IVA es retención por pagar, 1.100. No hay anticipos, sí hay descuento de faltas. Vamos a poner aquí, descuento de faltas por pagar. Ese descuento, habíamos dicho, que se hace, la empresa hace el descuento, pero el dinero no se queda con la empresa. Todos los descuentos, multas, sanciones aplicadas al trabajador, no es dinero que se queda con la empresa. Suena incoherente, pero es que es así. Todo lo que son descuentos, sanciones y demás, tiene que ir a un fondo o a un depósito en una cuenta, donde de ese dinero que se vaya acumulando se va a ir disponiendo para beneficios de los trabajadores, pero beneficios en un sentido cultural, social o deportivo. Cultural es algo que fomente la cultura, la creatividad y demás. Social es una ayuda, por decir alguna ayuda que necesita alguno de los trabajadores por una situación, no sé, algún accidente o alguna situación climatológica o un factor externo que ha ocasionado que tenga un perjuicio, puede ser para ayudarlo, o una enfermedad también, ¿no es cierto? Y de tipo deportivo ya es para fomentar el deporte, ¿no? Para premios, poleras y demás. Entonces, generalmente sacan el dinero de ahí, o debería salir de ahí. El espíritu de la norma contempla eso, de que el dinero de las faltas no se queda con la empresa. Es decir, estos 1.290, si bien es a la empresa quien le ha perjudicado la falta, pero no es dinero que se queda con la empresa, sino va a tener otros fines ese dinero. Tampoco es dinero que el trabajador lo está disponiendo en efectivo, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. No hay descuentos legales, directamente sería sueldos y salarios por pagar, que en este caso sería los 47.774,39. Sumando, tiene que dar esto 57.488,81, que está correcto. Tenemos el devengado, porque no se está pagando, solo se está contabilizando el gasto. Ese es el devengado. Devengar es contabilizar o tomar el gasto sin haberlo cancelado. Entonces se está tomando el gasto en el mes que corresponde, que es octubre, aunque el pago va a ser en noviembre. Devengado de la planilla de sueldos de octubre del 2021. Ya. No sé, sobre la planilla, tal vez alguna consulta, algo que podamos ir aclarando. Contabilización de planilla de sueldos. Falta cargas sociales, evidentemente. ¿Ninguna duda o inquietud sobre el registro de la planilla? No, Lice. Ya. Si hay, consúltanos. Vamos con las cargas sociales. En el tema de cargas sociales, evidentemente solo se toma la parte que se contabiliza. Bueno, yo lo voy a tomar solo esta parte, porque esa es la parte que se contabiliza. El total ganado, no nos olvidemos, ya estaba en el registro anterior. Vamos viendo acá. Cargas sociales. Asiento diario número 11, 31 de octubre del 2021. Misma situación, las cuentas van a ser las mismas. Sueldos, administración, comercialización. Son cuentas de gasto. Ahora, podría diferenciarlos. Se dicen algunos registros que ponen aquí sueldos y salarios. Y acá ponen cargas sociales, administración, cargas sociales, comercialización. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. Igual son partidas de gasto. O sea, en el momento que tú llevas acá el debe, deberías de indicar que es un gasto.
porque solo los gastos y los activos van al debe, se incrementan al debe. Entonces, desde ese punto de vista, igual, es como decir, lo contabiliza en una sola cuenta de gasto o lo fracciona en dos cuentas de gasto, que al final la suma va a ser lo mismo, va a ir al estado de resultados como un gasto. Depende cómo quieres exponer tu información, porque se trata de tu información, la que estás exponiendo. Fraccionarlo en diferentes cuentas, estarías detallando, ¿no? Cuánto has gastado en sueldos netamente, tu plan de sueldos y cuánto es incremento por la carga social o la carga laboral que tiene la empresa, que es la planilla de cargas sociales. Si quieres reflejar esa información, se puede separar una cuenta, ¿no? Que diga cargas sociales administración, cargas sociales comercialización. Se podría, pero no es una información que te sea muy útil o relevante, en el sentido de, tendría que tener un propósito. Yo no lo veo, pero podría ocurrir que el propietario o alguien quiera saber cuánto se gasta en cargas sociales, pese a que se tiene en la planilla, por si acaso, porque no es un dato oculto. Quizá quiere en la contabilidad y en el estado de resultados. Se puede hacer eso. Se puede crear cuentas y registrarlo por separado. No veo la necesidad, pero siempre no. ¿Por qué sueldos si no es sueldos? No, es una cuenta global de gastos, todo lo que se ha pagado en sueldos, todo lo que representa la carga social, incluso todos los pagos adicionales que se hacen al personal, todo lo vamos a manejar en esta cuenta. O sea, en esta cuenta se está manejando sueldos, cargas sociales, subsidios, todo. Ahora, si quieres desglosado, tienes los cuadros. Pero si quieres que esté en una cuenta específica, puedes crear una cuenta. A eso me refiero. Aquí están los 4.914,28. Lo mismo va a pasar con sueldos y salarios comercialización. Los 3.660,21. Tenemos eso. Y trabajo directo, trabajo indirecto va a ir a una sola cuenta, que es sueldos y salarios por aplicar. Voy a usar ahora esa cuenta. Sueldos y salarios por aplicar. También puede ser costo del trabajo por aplicar. Donde va a estar la carga social del almacenero, que es 2.741,06. Y el trabajo directo, o sea, la carga social de los obreros. De los obreros son 3.647,91 más 4.221,57. Eso nos da los 7.868,48. Sumado, nos da 19.184,03. Coincide con el total. Entonces, total cargas sociales va al debe y su composición va a ir al haber. En este caso, seguro de salud por pagar. Vamos a entrar en la cuenta. Primero, seguro de salud por pagar en el orden de la planilla. Seguro de salud por pagar. 5.748,88. AFPs por pagar. Estas AFPs por pagar ya no es obligación del empleado. Es la obligación de la empresa. Lo que la empresa tiene que aumentar por cada trabajador, el 6,71%, que se compone del 1,71% es el riesgo profesional, la prima de riesgo profesional para cubrir accidentes laborales, el 3% es el aporte solidario para mejorar rentas, jubilaciones de trabajadores, y 2% es el Provivienda, que en realidad es una ayuda que se hace por parte de las empresas para que el Estado haga saneamiento de tierras, construcción de viviendas sociales o financiamientos de créditos para viviendas con bajas tasas de interés. Entonces, las empresas aportan el 2% sobre la base del total ganado de cada trabajador. Porque antiguamente ese 2% era para que cada trabajador tenga una vivienda. Antiguamente. Y no solo aportaba la empresa, también el empleado le descontaban 2%. Pero eso, a razón de una presión social de los trabajadores de ese entonces,
ya no es así, ¿no? Ya no hay ese aporte. El empleado ya no apoya, no le descuentan ese 2%, pero a la empresa le han mantenido ese aporte, pero ya para una ayuda al Estado. Son cosas que se dan. Aguinaldo, provisión para aguinaldos. Acá me suelen decir, ¿y si no provisiono, qué pasa? No pasa nada. La provisión para aguinaldos lo único que está generando es un incremento del gasto, es decir, es como contabilizar cada mes el gasto del aguinaldo, aunque lo pagues el 20 de diciembre. Porque veamos, a ver cómo funciona la provisión para aguinaldos. O sea, ¿qué pasa si no pongo la provisión? Fíjense con el gasto, aquí, o con el costo incluso, en estas tres cuentas. Tengo 4,900. Nos enfocaremos en esta solamente, no las otras, para ver cuál es el efecto de la provisión. Vean, la cuenta de gasto está con 4,900. 4,914,28. ¿Qué pasa si no provisiono el gerente? Veamos, voy a ir acá y le voy a poner 0. ¿Qué pasa en la contabilidad? En la planilla evidentemente se va a recalcular, pero ¿qué pasa en la contabilidad? Vean, el gasto de 4,900 ha bajado a 2,400. Y así aquí tendría que restarle esa parte del aguinaldo, ¿no? Que en este caso sale 3,562. Ya no 4,788. O sea, el aguinaldo, la provisión para aguinaldo, lo único que hace que aumente el gasto cada mes y se contabilice el pasivo del aguinaldo. Pero en ningún momento estoy pagando aguinaldo, o peor, lo que otros creen, que estoy guardando dinero para aguinaldo. Cuando dicen, pero tienes provisión para aguinaldo, ya deberías pagar. Sí, pero ¿en qué momento han guardado dinero en efectivo? Lo único que hace este registro de provisión es contabilizar como gasto de ese mes la proporción de aguinaldo y registrarlo al haber como un pasivo la deuda del aguinaldo hasta el momento que se pague. Solo hace eso. La provisión solamente es contabilizar el gasto mensual que vas a pagar recién en efectivo cuando corresponda, el 20 de diciembre o cuando se retire el trabajador en el caso de la indemnización. Entonces, muchas veces eso es lo que suele confundirse, ¿no? ¿Pero por qué no han pagado los aguinaldos? Es que seguro no han provisionado. Eso es mentira. O sea, el hecho de provisionar no quiere decir que tengas dinero para pagar aguinaldos. Aquí estamos provisionando y en ningún momento caja se ha movido. Entonces, ¿qué significa esto? Que el gasto está bien contabilizado cada mes. Ya. Ahora, ¿cómo voy a pagar aguinaldos? Con caja. Directamente. Tengo que tener dinero. El 20 de diciembre. Si no hay dinero, no se paga. Es lo que va a ocurrir, por ejemplo, este mes de diciembre. Tenemos provisión para aguinaldos, tenemos provisión para indemnización. Acá con la palabra provisión siempre me tienen, ¿no? No es previsión. Pon la previsión si quieres. Para mí es provisión. La provisión es cuando tienes certeza sobre el gasto a realizar. Es decir, ¿voy a pagar ese monto de indemnización? Con seguridad que sí. ¿Y por qué antes era previsión? Desde mi punto de vista y desde la parte conceptual que yo manejo. La previsión se hace cuando tú tienes una partida de gasto que es incierta, que es, puede que ocurra, puede que no. A ver, ¿por qué la indemnización entonces era previsión? Porque antes, si no cumplías 5 años de antigüedad, no tenías derecho a indemnización hasta el año 2007. Pasado el año 2007, la previsión, o sea, ya no se vuelve previsión, se vuelve provisión. ¿Por qué? Porque basta con cumplir el periodo de prueba de un mes para obreros y de 90 días para empleados, ya tienes derecho a la indemnización. Incluso actualmente ya tienen derecho a la inamovilidad laboral, es decir, que no te pueden despedir si no hay una causal muy justificada, una causal legal de despido.
Entonces ha cambiado, digamos, la forma de concebir la indemnización y eso hace que su forma de pago ya sea distinta. Es decir, ahora basta que cumpla un mes y si lo quiero retirar al obrero, tengo que pagarles indemnización. Cosa que antes tenía que cumplir 5 años de antigüedad si quería cobrar su indemnización. ¿No? Entonces, hay esos cambios, pero que lo pongas aquí, provisión o previsión, no va a afectar en nada, por si acaso. En el sentido de, depende de la interpretación que tú le des a la cuenta. A ver, no fue mucho. Ok. Sobre la carga social, si hay alguna pregunta, es momento de hacerlo porque está igualando al haber 19.184,03, lo mismo que al debe. ¿Tenemos alguna consulta? Veamos. Subsidios. Para la planilla de subsidios, hay que ver bien, según los cargos, cuáles tienen subsidio. Por ejemplo, acá en el caso del gerente, tiene subsidio de natalidad. El subsidio de la natalidad, nuevamente aclaro, se puede poner acá, puedo poner esto, puedo poner la cuenta subsidio de natalidad como una cuenta de gasto. ¿Puedo ponerlo así? Sí. Pero, como dije hace un momento, depende cómo quieres exponer tu información. Yo prefiero que esté acumulado todo lo que es la carga laboral o los pagos a los trabajadores en una sola cuenta. Pero otro puede preferir que esté desdoblado en otras cuentas. Eso ya es algo que cada uno construye, ¿no? En función a sus necesidades de cómo quiere presentar la información. Entonces, sueldos y salarios de administración. Comercialización no tiene, el jefe de ventas no tiene, entonces no hay esa cuenta. Directamente va a ser sueldos y salarios por aplicar. Sueldos y salarios por aplicar. El almacenero tiene prenatal, el 87% del prenatal es 1.740, porque tiene factura. Y el obrero Germán tiene lactancia, que también tiene factura, 1.740. 2.000 bolivianos, 87%, 1.740. Sumado, 3.480. Como son 2.000 más 2.000, 4.000 bolivianos sujeto a IVA, entonces tenemos la cuenta crédito fiscal IVA, 13% de 4.520. Porque prenatal y lactancia tienen factura. Contra, eso sí lo pagamos. Si no lo pagas, no lo entregan. Puede ser caja o bancos. Y pago planilla de subsidios octubre 2021. Entonces se han cancelado los subsidios que corresponden a octubre. Tenemos así todo lo que corresponde a la mano de obra. Los registros contables. Para la determinación del costo de trabajo, vamos a venir acá. Vamos a hacerlo todo. Esto ya lo hemos hecho. Queríamos hacer. Eso ya lo hicimos. La determinación de costo de trabajo, que es simplemente copiar el total ganado, la carga social y el subsidio neto. Ahora, para contabilizar, debería contabilizar
cuánto es el total del trabajo indirecto y cuánto es el trabajo directo, pero ya clasificado en el proceso A y B. O sea, tengo que contabilizar el cuadro de determinación, trabajo indirecto, trabajo directo. Pero el trabajo directo lo voy a contabilizar ya desde la concentración que se ha hecho. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo tendríamos que hacer? Vamos a llevar todo esto para contabilizar. Como referencia, ¿no? Tenemos todo ese cuadro y vamos por partes. Asiento diario número 13 al 31 de octubre de 2021. El trabajo indirecto. ¿Puede ser? Vamos a empezar por ahí. Control costos indirectos. Ahí está. Los 12,000. 12,695,18, control costos indirectos. ¿Por qué es el trabajo indirecto? Todo lo que está relacionado con el personal de apoyo. Ahora, todo lo que es el departamento de producción, o sea, los obreros, trabajo directo, va a ir a la cuenta. Aquí sí lo vamos a separar. Lo del proceso A y lo del proceso B. No, bonito. Y faltaban sus sumatorios. 16,000, 16,000, 33,000. Ya está. Vamos a contabilizar primero lo del proceso A. Los 16,000 va a ir a la cuenta producción en proceso A. Trabajo directo, 16,649,66. Luego, producción en proceso B, que es 16,538,31. Ya está. Que en el fondo, al contabilizar esto, es como si hubiera contabilizado ese dato, los 33,000. Pero no puedo registrar uno solo. Tengo que registrarlo por cuenta, no por cada departamento. Proceso A, proceso B. Ahí está. Entonces se ha contabilizado estos dos. Aunque este de forma clasificada, pero está el total igual. Suma 45,883,15. ¿Qué tengo que hacer ahora para esto? Anular la cuenta sueldos y salarios por aplicar. Sueldos y salarios por aplicar. Trabajo indirecto, lo que corresponde, los 12,695,18. Y trabajo directo, lo que son los obreros, los 33,187,97. Sumado 45,883,15, tanto al debe como al haber. Su glosa va a ser clasificación. Por un lado, está clasificando el trabajo directo e indirecto. Y asignación del trabajo a producción. Tenemos ya la clasificación y asignación del trabajo a producción. ¿Cuánto es trabajo directo? ¿Cuánto es trabajo indirecto? ¿Cuánto es el proceso A? ¿Cuánto es el proceso B? Ya está clasificado. Sobre ese asiento, tal vez alguna consulta para hacer las aclaraciones correspondientes. Ya tenemos
hasta aquí, ya determinado, concentración del trabajo directo, concentración del trabajo, del material directo y del trabajo directo. Dos concentraciones. Nos falta la tercera. La tercera corresponde a los costos indirectos. Entonces, teniendo los costos indirectos, vamos a poder ya elaborar y determinar cuánto es el histórico y en función a eso cuántas son las variaciones, en función a la estimación que hemos hecho. Vamos viendo los costos indirectos. Primer dato. Tenemos material indirecto, dice prorrateo en base al número de pedidos. Es una salida de conservantes 250 kilogramos para todos los departamentos. Vamos acá. Acá tenemos el Cardex con el inventario inicial y la compra que teníamos. Ahora vamos a hacer la salida. Dice fin de mes sale 250 kilogramos para todos los departamentos. Primera salida para todos los departamentos. Es decir, que todos los departamentos van a utilizar. $250, saldo 1,850. La técnica es promedios móviles, entonces 382,000 dividido entre 2,100. Vamos a tomar para el registro, son 6 decimales, 181,990714. Registramos la salida, 250 por 181, 45,497,68. Ese es el monto que debemos llevar. Saldo 386,000. Esos 45,000 hay que contabilizar. Va a ser 31 de octubre de 2021, 114. Control costos indirectos. Material indirecto conservante. Los 45,497,68. Contra almacén de materiales. Mismo importe. Glosa. Primera salida, material indirecto C para todas las áreas. Tenemos aquí ya una cuenta de costos indirectos y acá tenemos otro. El trabajo indirecto también ya está contabilizado. Acá justo nos dice trabajo indirecto ya está contabilizado. Pasamos a la energía eléctrica. Energía eléctrica. Trabajo indirecto, esto es 12,000. No. Energía eléctrica. La energía eléctrica nos dice el monto cancelado F, que es 4,000, de los cuales 220 es concepto de tasa, que no tiene crédito fiscal. Y hay que calcular el costo. 4,000 y 220. 4,220. 8,000 menos 220, 3,780. 87% de 3,780 es 3,288,60. Más la tasa nos daría el costo 3,508,60. El crédito fiscal, 13% de 3,780. Entonces, va bien. Hasta ahí. Vamos bien. ¿Cómo se contabiliza? Control costos indirectos, crédito fiscal,
contra caja o banco si está pagado o servicios por pagar si no está pagado. ...31 de octubre de 2021... Control costos indirectos, su cuenta de energía eléctrica, 3.508,60. Crédito fiscal IVA, 491,40. Si lo pagamos, caja moneda nacional, 4.000. Pago del FEC, octubre de 2021. Ya está. Todos los datos corresponden. Y ya tenemos otra cuenta de costos indirectos. Y hasta ahí son 3 prorrateos. Depreciación de maquinaria. Para la depreciación necesitamos saber el dato en el balance. 850,000. Esa, cuadro de actualización y depreciación, en realidad, cuadro de depreciación simplemente. Del activo fijo por línea recta. Ya está. Maquinaria y equipo, 850,000. No hay actualización en línea recta. No tiene sentido hacer que el activo fijo incremente para que el gasto de depreciación incremente. Ese efecto de incremento va a generar que el costo se incremente. Y cuando te preguntan por qué tu costo ha incrementado, pues no tiene explicación. Porque el desgaste no incrementa. El desgaste del bien, en realidad, los activos fijos pierden valor, no suben de valor. Cuando tú actualizas, lo que haces es subirle el valor del activo fijo. Pues para determinar el costo, no puedes crear situaciones ficticias. Por ejemplo, que ya no es 850,000, con la actualización es 860,000. Sí, pero esa situación es ficticia, porque en realidad el activo no ha aumentado su valor. Los activos disminuyen, pierden valor comercial, pierden valor por depreciación en el tiempo, por falta de uso o por, ¿cómo se dice? Por poca funcionalidad del activo, pierde valor. Y en términos de costo, entonces tenemos esa situación, ¿no? La contabilidad nos dice que debemos hacer que aumente. Sí, pero la contabilidad que quieres expresar con fines tributarios o impositivos. Para costos, no lo actualices, porque si lo actualizas, estás haciendo que tu costo también sufra un incremento. Puede ser significativo, ¿no? Pero estás en cierta forma afectando el costo. Entonces, quieres hallar el costo cercano a la realidad sin actualización. Por eso es línea recta. ¿Cómo calculamos? Si habíamos hecho 850,000, ¿no es cierto? Dividido entre los meses de vida útil que tiene la maquinaria, que son 96, por un mes, eso nos da ese dato. 8.854,17. No hay depreciación acumulada, no es el efecto ver tratamiento contable de activos fijos, solamente queríamos la depreciación. Y ya está, eso sí es costo. 8.858,17. Va a ser costo indirecto, en este caso, depreciación de activos fijos, maquinaria, y contra depreciación acumulada de la maquinaria. 8.854,17. Total depreciación de las maquinarias por un mes. Ya está.
Asiento diario 16. Tenemos costos indirectos. Otro proyecto. Vamos viendo, depreciaciones, no hay más. Corresponde hacer prorrateos. Aquí tenemos las bases de prorrateo que se nos propone. Puede cambiar ciertas bases, pero vamos a utilizar las que propone el planteo. Y vamos a ir en el orden que nos ha ido generando el dato. El material indirecto dice base de prorrateo, número de pedidos. Entonces, acá tenemos número de pedidos. Es para todos los departamentos, entonces se copia. Vamos a anotar 200. En realidad, 200 para el proceso A, 180 para el proceso B, 40, 50, 320. Sumado, 790, número de pedidos. ¿Cuánto hay que traer? Este es el material indirecto. Número de pedidos. Vamos a traer los 45.497,68. Dividimos los 45.000 entre 790, nos va a dar el factor, que es 57,592. Ese factor multiplicado por 200, 11.518,40. Mismo factor, pero por 180, 10.366,56. Factor por 40, 2.303,68. Mismo factor por 50. Vamos a generar 2.879,60. Y mismo factor, pero por 320, 18.429,44. La suma, vamos a verificar acá, 45.497,68. Está correcto. Ya tenemos los pedidos, en base al número de pedidos, repartido el material indirecto. Prorrateo primario. Vamos a venir a la contabilidad. Y este prorrateo de material indirecto ya está. Vamos con el trabajo indirecto, que está todavía ahí pendiente. Trabajo indirecto, 12.695,18. Aquí vamos a poner trabajo indirecto. El trabajo indirecto nos dice, se prorratea en base a horas de trabajo indirecto. Horas de trabajo indirecto. Tenemos esa base. Horas de trabajo indirecto. Aquí está. Llevamos eso. 180, 150, 120. Lo demás es 0. No tiene base. Por 150. ¿Cuánto hay que llevar? Los 12.695,18. División. En este caso, 12.000 dividido entre 450.
28,212. Vamos a verificar los decimales. 6 decimales. 21, 15, 11. Multiplicación. 5.078,07 por 150. 4.231,73 por 150, por 120 en este caso, factor por 120, 3.385,38. Luego es 0 y suma 12.625,18. Vamos a ir por ahí. Vamos a la contabilidad. Y en la contabilidad también ya está el trabajo indirecto. Nos quedaría dos prorrateos, energía eléctrica y depreciación. Vamos con la energía eléctrica. Base del prorrateo. Para la energía eléctrica hay que prorratear 3.508,60. La base de la energía eléctrica, según el planteo, dice kilowatts hora. Tenemos kilowatts hora, 1.200, 1.600, 300, 400 y 900. Total, 4.400. Sacamos el factor. $0,797409. ¿Ya? Por 1.200, 956, por 1.600, 1.275,85, por 300, 239,22, por 400, 318,96, por 900, 717,67. Verificando aquí la suma, falta un centavo. Entonces ahí al último resultado puedes forzar ese centavo que falta o que sobra. Ya está. Veamos en la contabilidad. Ya está. Nos queda un prorrateo. La depreciación de la maquinaria. En el caso de la depreciación, tenemos ya el monto que es 8.854,17. Y la base de prorrateo, que nos indica el planteo, es horas máquina. Acá tenemos horas máquina. Las horas máquinas son 250, 300 y 80. Los otros no tienen. Sacando el factor, 8.854,17 dividido entre 630. 14,054238. Ya tenemos distribuido 3.513,56, 4.216,27 y 1.124,34. Administración y comercialización no tiene. Entonces tenemos ya distribuido el último prorrateo. Ya está. Cuando terminas de prorratear todos los costos indirectos que están sujetos de distribución, lo que se hace es un resumen. Hay que hacer un resumen de prorrateo primario de todo lo que son los prorrateos. Es como hacer mayor, pero en un cuadro. Tenemos acá material indirecto, 11.518, perdón, 45.000 el total se pone acá. Proceso A, 11.000, proceso B, 10.366, almacén 2.303,
Administración, 2.879,60. Y comercialización, 18.429,44. Ya tenemos copiado esos datos. Vamos al trabajo indirecto. El trabajo indirecto, 12.695,18 es el total. Proceso A, 5.078. Proceso B, 8.231. Almacén, 3.385. Y administración y comercialización no tiene. Siguiente. Energía eléctrica. El resumen. Ya, energía eléctrica. Total, 3.508,60. Proceso A, 956,89. Proceso B, 1.275,85. Almacén, 239,22. Administración, 318,96. Y 717,68. Ya está. Energía eléctrica. Y nos faltaría la depreciación. Depreciación maquinaria total 8.854. Proceso A, 3.513. Proceso B, 4.216. Almacén, 1.124,34. No tiene administración ni comercialización. Ya está. Todos los costos indirectos en total acumulan 70.555,63. Proceso A, 21.066,92. Proceso B, 20.090,41. Almacén, 7.052,62. Administración, 3.198,56. Y comercialización, 19.147,12. Entonces tenemos por un lado el prorrateo primario. Una vez que se tiene el prorrateo primario, al existir departamentos de apoyo, como este es el caso de almacén, se tiene que hacer un siguiente prorrateo que se llama secundario. El prorrateo secundario dice utilizar método escalonado, aunque es un solo departamento, no importa el método si es escalonado o es directo, según las bases de prorrateo. Almacén en base al número de pedidos. ¿Ya? Entonces lo que se hace aquí es copiar el prorrateo primario, o sea, los totales del primario, simplemente se copia. Ahí está. Solo copiamos. Total primario, marcamos el departamento que se va a prorratear, que es almacén, es el único departamento de apoyo. Entonces anotamos almacén. Planilla del prorrateo secundario, vamos a usar almacén en base al número de pedidos. Necesitamos bases de prorrateo. $200, 180. Almacén, ya nos recibiría costo. Ya nos recibe costo, almacén. Ahí tenemos
la base de número de pedidos, excluyendo al departamento de almacén, porque es el departamento que se va a cerrar. Licenciado, el dato de comercialización es 320. ¿En la base? Sí, licenciado. Ah, ya, sí La tienes razón. administración es 50. Lo he puesto lo de almacén, ¿no es cierto? Aquí es 50 y aquí es 320. 750. Sí, está correcto. Almacén ya no recibe, la base ya no puede. Acá tenemos que llevar ese monto, los 7.052,62 para prorratear. Dividimos para sacar el factor, los 7.000 entre 750 y tenemos 9,40 por 200, 1.880,70. 940 por 180, 1.262,63. Aquí almacén ya no va a recibir más costo. Por 50, 940 por 50, 470,17. Y 940 por 320, 3.009,12. Sumado, 7.052,62. ¿Cómo transcribimos esto al resumen? Primero, como has distribuido al almacén, pones con negativo el monto que has distribuido, que es 7.052,62. Con eso queda en cero. Costos indirectos no va a aumentar nada, porque en el fondo estamos redistribuyendo lo que ya estaba dentro de los 70.000. Pero proceso A sí ha aumentado 1.880 por la redistribución. Y proceso B ha aumentado 1.622,63. Administración, 470. Comercialización, 3.009. Con eso tenemos ya el prorrateo secundario distribuido y listo para contabilizar. Vamos a hacer su planilla de concentración, que no es más. Vamos a venir acá. La planilla de concentración no es nada más que copiar la columna de proceso A y B de todo lo que se ha prorrateado, pues, ¿no? Lo que tiene planilla prorrateo. Eso está marcado. Veamos. Material indirecto, trabajo indirecto. Del proceso A, material indirecto, 11.518,40. Del resumen sacamos eso. Trabajo indirecto, 5.078. Energía eléctrica, 956,89. Depresión de maquinaria, 3.513,56. Y el prorrateo de almacén, que es 1.880,70. Eso suma y tiene que igualar con el prorrateo secundario. 22.947,62. Y para el proceso B, 10.366,56, 4.231,73, 1.275,85, 4.216,27. Y almacén, 1.692,63. Total, 21.783,04. Sumado, ya tenemos cuánto ha ido por cada proceso y en total. Ya está. ¿Cómo se contabiliza? En uno solo los prorrateos, teniendo como respaldo el prorrateo primario con todos sus prorrateos y el secundario. Y vamos a sacar del resumen.
Resumen del prorrateo primario. Primero vamos a contabilizar el secundario. Voy a mostrar solo el secundario. Ahí está, resumen del prorrateo secundario. 31 de octubre de 2021, asiento diario número 17. Producción en proceso A. Subcuenta costo indirecto. Ahí va a ir lo del proceso A. Y aparte del proceso B. 22.947,62. Y 21.783,04. Además, va a estar administración, comercialización. Veamos en el caso de administración. Acá vienen los gastos indirectos e indirectos de administración, que son resultado de los prorrateos que se le ha asignado como gasto de administración. No es lo mismo un gasto administrativo, que es un pago, por ejemplo, del sueldo de la secretaria, es un gasto administrativo, que un gasto indirecto administrativo, que es resultado de los prorrateos que se han hecho, donde una parte se ha vuelto costo y otra parte gasto. Entonces, por eso está diferenciado. Y tenemos también los gastos indirectos de comercialización. Ya son. ¿Contra qué? Ya no es contra el prorrateo secundario ahí. Es contra el primario. Ahí está el primario. Y vamos a ocultar el secundario. Ahí está. Contra el prorrateo primario. Resumen del prorrateo. Cuenta. Control costos indirectos. Subcuenta. Material indirecto. 45.000. Trabajo indirecto. 12.000. Energía eléctrica. 3.508,60. Depreciación de maquinaria. 8.854,17. Y nos faltaría acá. Eso sería todo, no hay más. 70.555,63. Y acá da lo mismo. 70.555,63. Los prorrateo secundario va al debe, prorrateo primario al haber. El resumen, ¿no? Tenemos planilla de prorrateo primario y secundario aplicada. Eso es los costos indirectos, incluida su concentración, que ya la tenemos acá. Planilla de concentración de costos indirectos. Tanto para el proceso A y B. En la contabilidad de los costos indirectos, tal vez de alguno de los casos que tiene o algo que podamos ir aclarando. Ya estamos en los costos indirectos. A ver. Vamos a ir viendo qué es lo que continúa. Una vez que tenemos todo lo que es el material directo, el trabajo directo, el costo indirecto real, lo que realmente se ha invertido, hay que comparar eso con la estimación. O sea, contablemente, ¿qué tenemos en este momento? Hasta este punto. Voy a poner solo por un momento el mayor de la cuenta producción en proceso A. Y note, tiene un movimiento al haber, que está con rojo, eso es la estimación, y los demás movimientos son al debe y una devolución de la salida del material al haber, por si acaso. Pero lo que está con azul es
costos históricos. Entonces tenemos el estimado versus el histórico. Lo que hay que hacer es comparar y ver cuál es mayor, cuál es menor. Si el estimado es mayor, es una sobreestimación. Si el histórico es mayor, es una subestimación. Ya tenemos la información aquí para comparar. Lo mismo pasa con la cuenta de producción en proceso B. Eso es lo que estamos contabilizando. Por eso lo puse con rojo, lo que es estimado y lo que es histórico. ¿Por qué aquí hay dos movimientos, tanto al debe como al haber? Es por la transferencia. Lo que se ha terminado en A va a B. Entonces, una parte de todo lo que se ha terminado se ha anulado. Pero eso es, como dicen, algo que vamos a ver en el mayor, cómo se va a ir ajustando. Por ahora, así se ve. 2 registros estimados y 4 registros históricos. Y ahí habría que ver cuánto es la variación. Vamos a continuar. Aquí está todo lo que es histórico. Acabamos de terminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Determinar el costo histórico del proceso A. O sea, vamos a determinar cuánto es el costo histórico del proceso A y cuánto es el costo histórico del proceso B. Primero del proceso A. Esto es similar a un cuadro que hemos visto que se llama determinación del costo unitario. ¿Qué es lo que varía? Que acá, por ejemplo, no está cantidad equivalente terminada y acá no está el costo unitario histórico. Entonces no está en las dos últimas columnas de ese cuadro. Entonces cuando le quito estas columnas se llama determinación del costo histórico, porque solo estoy sabiendo cuánto es el costo histórico total acá. A ver. Inventario inicial. Tenemos, vamos a ver primero en el planteo, si nos daba el dato, y la respuesta era sí, nos da el dato. Entonces, ¿cuánto es el inventario inicial del proceso A? Y justo lo tenemos, no sé si lo tenemos acá. Acá lo tengo, creo. Sí, acá lo tengo. Inventario inicial de producción en proceso. Teníamos acá 8,000 más 6,000, 14,000. 14,000. 7,000 más 5,000, 12,000. 6,600 más 4,000, 10,600. Y el costo indirecto, 9,300. 5,800 más 3,500 nos da 9,300. Total, 45,900 del proceso A. Ya está el proceso A. Ahora, costos incurridos del proceso A. Para eso necesito la concentración. Aquí tenemos proceso A, acetil, 55,068,14. Benzoato, 59,464,90. Para el material, ya está. Trabajo directo. Estamos sacando lo real. Bien, aquí. Trabajo directo, proceso A, total 16,649,66. Trabajo directo, 16,649,66. Como vemos aquí. Y costo indirecto. Planilla de concentración. Costo indirecto.
Proceso A, 22.947,62. Los totales. 22.947,62. Ya está. Acumulado, 14.000 más 55.000. 69.068. 71.000. 27.000. 32.000. No hay producción defectuosa en el proceso A porque tiene dos procesos. Entonces, en el último proceso podría haber, pero en el proceso A no hay nada. Es todo cero. ¿Correcto? Todo cero. Por ende, el costo total histórico es el acumulado menos el defectuoso. O sea que se va a repetir. El acumulado va a ser el total histórico. 69.000, 71.000, 27.000, 32.000. Este monto es el histórico del periodo. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar o vamos a calcular cuánto es la variación. Entonces, solo lo voy a mostrar porque mañana vamos a continuar desde aquí. Pero le voy a mostrar cómo se haría el cuadro. Vean, acá voy a tener los costos históricos. Acá los costos estimados, acá la variación y aquí el factor de corrección. Solo para el ejemplo, voy a hacer de uno. Del acetil. Bueno, repito que esto mañana lo vamos a hacer. Pero por ahí alguien me preguntaba el factor de corrección y demás. Aquí está. Costo total histórico. ¿De dónde saco? Lo que acabamos de hallar. Del acetil del proceso A es 69.068,14. Ahí está el histórico. Versus cuánto es el estimado. ¿De dónde saco el costo estimado? De la evaluación. Aquí está evaluación del proceso A. Esta es la evaluación del proceso A. El acetil, 63.012. Es el acetil. Esa es su estimación. Y ahí tengo mi estimación y mi costo real. Pregunta, ¿hay una sobreestimación o una subestimación? ¿Qué tenemos? ¿Sobreestimación o subestimación? Estimación, dice. Subestimación. Es sub porque está por debajo del histórico. Subestimación. Quiere decir que hemos estimado menos de lo que realmente es. Y se ve acá, ¿no? Los reales 69.000 y nosotros hemos estimado 63.000. Entonces hemos estimado menos. Por ende es costo subestimado. Por ende la variación va a ser positiva o negativa. O sea, voy a poner signo positivo o negativo para corregir el costo estimado. Positivo. Porque no se olviden que la variación, el monto que salga aquí en la variación, tiene que sumarse al costo estimado o tiene que restarse al costo estimado para que iguale con el costo histórico. Entonces, cualquier variación en este caso, ¿qué tendría que ser? Sumar, si es subestimado. Si es sobreestimado, tendría que restar. Y lo pondrías con signo negativo. Entonces, en este caso es positivo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, la variación simplemente es la diferencia del costo histórico con el costo estimado. ¿Y a qué es igual el factor de corrección? Simplemente la división. Si tú divides la variación entre el total costo estimado, vas a obtener el factor de corrección. 6.056,14 dividido entre 63.012 me da factor de corrección. Ese factor de corrección
es el que voy a traer aquí. Sí, decimos el dicho que es suficiente, ¿no? Sí, ahí está. Factor de corrección. En palabras sencillas, esta variación lo que se va a hacer es prorratearse a todos los tipos de producción para arreglar todo lo que hemos estimado. ¿Por qué? No se olviden que cuando hemos hecho la evaluación, aquí está la evaluación, hemos utilizado el costo estimado. Por ende, todo lo que he evaluado, que es la producción en buen estado, la retenida, producción en proceso, producción averiada y la pérdida, está con un error de subestimación. Entonces, todo eso debo corregir. ¿Cómo lo corrijo si cada uno tiene diferentes montos? Con el factor de corrección. Por eso se llama factor de corrección. Este factor lo que está haciendo es me ayuda a distribuir la variación hacia todos estos tipos de producción. Y así voy a encontrar cuánto debo corregir de cada uno. Pero eso, como dije, lo vamos a ver mañana. Bueno, ¿alguna consulta para terminar? Lice, y en este caso, entonces, en las prácticas que nos dio, en la práctica Pretso, ya no se necesitaría hacer, ¿no? Lice, el costo estimado. En realidad, a ver, buena pregunta. Sí, justamente era para eso que estaba mostrando esto. A ver, dime una cosa. El factor de corrección, o vamos a ir por partes. La variación entre costos, ¿sí? Es igual al costo total histórico menos el costo total estimado. En el fondo es eso. Y el factor de corrección es igual a la variación entre costos dividido entre el costo total estimado. Ahora, tú necesitas tener todos estos datos. Pregunto, y a todos, a ver, si esto puede estallar haciendo Cardex y te da este dato, factor de corrección, ¿habrá alguna forma de hallar estos dos datos? Porque no solamente te debe dar el factor de corrección, te debe dar también la variación. O de alguna forma te da este dato. Pero tienes que hallar. Pongamos este ejemplo. Si te diera la variación, si yo te dijera el factor de corrección es 0,096111. Incluso vamos a utilizar más decimales para más exactitud. Ya, hasta ahí. Y el factor, y la variación es 6056,14. O sea, tienes este dato y tienes este dato. ¿Cómo hallarías el costo estimado? Despejando. Ya, pero ¿cuál multiplicarías o dividirías o sumarías? ¿Qué harías? Se multiplicaría, Lice. A ver, multiplíquenlo. Da 63.012. Variación por factor da 63.012. No, Lice. No, Mm, licenciado. Entonces, ¿qué crees? Véanlo, piénsenlo hasta mañana y mañana lo hacemos. Pero es simplemente un despeje de fórmula, ¿no? Licenciado, es como dividir, digamos, 6056,14
dividir entre 0,9611, 0,90. ¿Te sale? Me sale 63.011,9996. Eso es por los decimales, ¿no? Aquí en Sí, el factor quizá vamos a hacer una excepción de los decimales, poner todos los decimales. ¿Has utilizado hasta aquí? Hasta los 6 decimales nomás, seguramente. sí, solo hasta, sí. Si lo aumentas, hasta acá te va a salir exacto. Ah, ya. Es eso. Tú vas a trabajar con el factor de corrección. Evidentemente, cuando les doy estos datos, no les doy con decimales así sueltos, ¿no? Les doy decimales que te van a dar exacto. Pero en este ejemplo que tengo ahora, necesito todos los decimales. Es eso la situación. ¿Sí? Pero sí, es dividir simplemente. En este caso. Pero licenciado, en la práctica está solamente con 2 decimales el factor de corrección. Por No eso te va a varía. salir, No. por eso te va a salir exacto. Ah, ya. A eso me voy. Aquí me sale con varios decimales el factor de corrección porque mi objetivo es calcular el factor. En la práctica que les doy es para que retrocedan y hallen el estimado o hallen la variación. Uno de esos dos datos te va a faltar, pero hay que completar todo este cuadro. ¿Correcto? Está bien. Ya, mañana de todos modos vamos a ver esto, ¿no? Vamos a continuar y traigan sus preguntas, sus consultas al respecto. Pero este es el cuadro clave. Se puede ir, o sea, en este caso hemos ido en este sentido para hallar el factor, pero también de acá se puede ir en este sentido. Solo hay que entender la fórmula y aplicar correctamente despejando la fórmula. Pero es eso, se puede hacer en ambos casos. Ok, hasta mañana entonces, que les vaya bien. Hasta mañana, licenciado. Está bien, licenciado. Hasta mañana.